Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 30, mes 4. Jueces capítulo 11. Se relata la aparición de Jefté, un galaadita esforzado y valeroso, hijo de una mujer ramera. La ira del Señor se encendió contra Israel por haber caído en idolatría con los dioses de sus pueblos vecinos. En ese contexto es que surge Jefté. El hecho de que fuera galaadita hace referencia a que era hijo de Galaad, pero también podría referirse a la gente que moraba en la región con este nombre. Este lugar se ubicaba al lado de Transjordania, es decir, al lado este del Jordán, donde estaban las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Esta región sufrió el asedio de los pueblos vecinos al encontrarse solo 2 tribus y media a ese lado del río, lo que los dejaba expuestos a las incursiones que podían hacer los amonitas, moabitas, los de Edom e incluso los sirios. Ellos eran vulnerables a cualquier tipo de ataque por ser una región fronteriza con estos pueblos. Jefté era de esta zona, y como era hijo de una ramera, los hermanos que tenía por parte de su padre lo echaron de la casa y de la región donde vivía, juntándose luego con otros hombres, personajes ociosos que salían con él. Comenzó a volverse un caudillo, alguien que dirigía a un grupo de hombres armados. Hay un patrón en Jefté que también observamos en Abimelec, en el capítulo 9, quien se juntó con gente ociosa y de mal vivir y formó algún tipo de grupo paramilitar, podríamos llamarlo así hoy. Luego de esto, los amonitas hicieron guerra contra Israel y fueron afligidos. Las mismas personas que echaron a Jefté recurrieron a él para pedirle auxilio, que los guiara y condujera hasta la victoria y los librara de esa opresión que estaban viviendo. Pese a que hay tratativas entre Jefté y los amonitas, estos últimos deciden invadir de todas formas. El relato menciona también a Quemos, el dios de los amonitas. En aquel tiempo se creía que cuando peleaban los pueblos, no solo combatían los hombres, sino que también los dioses de estos pueblos rivalizaban entre sí. Quienes ganaban en realidad eran sus dioses, según la creencia de la época, y el ganador se veía reflejado en el pueblo vencedor. Por ello, la mención del dios Quemos, que según Jefté no les dio la victoria a los amonitas. Eso no quería decir que él creyera efectivamente en ese dios, sino que les hacía ver que si su dios era real, entonces debió haber protegido su tierra. Desde el versículo 29, Jefté se encomendó al Señor para la pelea, pero hizo un voto, pese a que no era necesario ni mandado por nadie. Sin embargo, se comprometió a que cualquiera que saliera de las puertas de su casa a recibirlo cuando regresara, victorioso desde los combates con los amonitas, sería ofrecido en holocausto. Luego de su victoria, quien salió a recibirlo es su propia hija, quien era además la única. Jefté se lamentó por esto, ya que le había dado su palabra al Señor y no podía retractarse. Por una parte, vemos una virtud en esto, que fue entender que cuando él se ha comprometido con el Señor, no puede retractarse. Este es el valor que tenemos que asignarle a la palabra empeñada. Si hacemos un voto al Señor, debemos cumplirlo. El problema en esta historia es que lo que él prometió es un voto ilícito, pues tuvo que ofrecer a su hija en sacrificio. Varios han dicho que esto se refiere a que guardaría a su hija en virginidad perpetua, teniendo algún fundamento para esa posición, pero en realidad lo que se nos sugiere en el texto, en cuanto a su significado natural, es que él ofreció a su hija en sacrificio, un sacrificio humano. Esto no está ordenado en la Biblia, todo lo contrario, está prohibido, pero debemos entender que estamos ante un escrito narrativo. Cuando vemos una narración, lo que nos cuenta allí no es una orden, sino que nos relata lo que ocurrió. Muchas veces vamos a poder sacar principios de esto, y en este caso particular no quiere decir por supuesto que tengamos que sacrificar a nuestros hijos, sino que debemos cuidar muy bien de aquello que nos comprometemos delante del Señor, porque no podemos comprometernos a hacer cosas que sean pecaminosas. Valga aclarar que cuando prometemos un pecado, no solo no estamos obligados a cumplirlo, sino que debemos arrepentirnos de haber prometido tal cosa y retractarnos de esa promesa ilícita. Lo que pasa aquí no nos habla de la virtud de Jefté, ni algo parecido, sino de la decadencia espiritual y moral que había en esta época de los jueces, donde vemos cosas salidas completamente de su lugar. Ejemplo de ello fue Gedeón al hacer este efod que causó idolatría. También lo fue Sansón, y así como el levita y su concubina, quienes se relatan al final de este libro. Se aprecia una decadencia completa, una anarquía y un desorden terrible en la nación de Israel luego de haber entrado en la tierra prometida, cuando debió haber sido todo lo contrario. Jefté fue despreciado, pero Dios lo levantó para liberar a su pueblo. El Espíritu de Dios vino sobre él, mostrando una tendencia a lo largo de la Escritura. Los despreciados son ocupados para la gloria de Dios. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, y Dios ocupa lo vil y menospreciado para avergonzar a lo fuerte. Capítulo 12. Los varones de Efraín nuevamente se enojan, tal como ocurrió con Gedeón en el capítulo 8, ya que no fueron convocados a la batalla. Pero a diferencia de Gedeón, quien respondió con una respuesta blanda y aplacó la ira de los efraimitas, Jefté respondió a este desafío con batalla y terminó matando a 42.000 hombres de Efraín. Poniendo en contexto lo sucedido, Efraín y Manasés eran ambos hijos de José. Por lo tanto,
tanto eran hermanos, siendo Manasés el primogénito. Pero Jacob quiso bendecir a Efraín por sobre Manasés, y de esta tribu nació un hombre llamado Galaad, que dio origen a un clan llamado los Galaaditas. Ellos estaban emparentados con Efraín al descender ambos de José, como dijimos. Los de la tribu de Efraín veían a los Galaaditas como inferiores a ellos, como insignificantes y despreciables. Por eso se enojan tanto con ellos por conseguir la victoria sin haberlos convocado. El orgullo es de sumo cuidado, ya que es la raíz de las guerras, conflictos y de mucha miseria en el mundo y la humanidad. En él está la raíz del primer pecado de Adán y Eva, por lo que debemos mantenernos alertas para no pecar en este sentido. Los de la tribu de Efraín no podían articular la palabra Shibolet, pronunciándola Sibolet. Los hombres de Jefté pedían a los fugitivos que escapaban de la batalla que dijeran esta palabra para así poder diferenciar a los galaaditas de los efraimitas, y como estos últimos no podían decirla de la misma manera, ya que tenían otro acento, los mataban porque reconocían que venían huyendo del ejército de Efraín. Hoy en día se ocupa también el término Shibolet para referirse a las diferencias que separan a los hijos de Dios en las distintas denominaciones. Así se impide la comunión por algo que no debería ser un obstáculo, o por una razón que produce enemistad dentro del pueblo de Dios. Desde el versículo 8 se nombra a 3 jueces que no son muy conocidos: Ibsán, Elón y Abdón. Estos jueces fueron levantados para liberar a Israel, pero su trabajo y sus obras no son tan conocidas, solo son mencionados de nombre. Una aplicación de esto es que la inmensa mayoría de los siervos de Dios no serán conocidos por sus nombres, ni pasarán a la historia, ni quedarán plasmados en los libros. Sin embargo, el Señor no es injusto para olvidar el trabajo de ellos, y finalmente lo que importa es que el nombre de Dios será exaltado y su obra será hecha en la tierra. Salmo 101. Este salmo es llamado Salmo del cabeza de hogar. Trata de un hombre que se compromete a andar en integridad delante de Dios, pero se aplica principalmente a los reyes, pues ellos debían hacer este juramento o declaración de andar en integridad en su casa, no poniendo delante de sus ojos cosa injusta y aborreciendo a los que se desvían, ya que hay cosas que solo pueden hacer los reyes debido a la autoridad que les fue dada por el Señor. Esto se cumple de manera perfecta en Jesús, quien puede cantar de misericordia y juicio, porque Él es quien salva a su pueblo y quien juzgará a los impíos. Él cumplió el propósito de santidad, integridad y pureza perfecta que vemos en este salmo. Aunque debemos adorar a Jesús por esto y reconocer que en Él se cumplen todas estas cosas de manera perfecta, también debemos proponernos y disponernos a esta declaración de consagración y santidad en nuestras vidas y cumplirlas en todo lo que nuestra esfera actual nos permita. Proverbios 14. En el versículo 13 notamos que en un mundo bajo el pecado nunca vamos a poder tener un gozo perfecto, una alegría sin fin, pero en el cielo y en la tierra nueva podemos disfrutar de esa alegría y gozo, por lo que los sinsabores del presente nos deben llevar a rogar al Señor que su reino venga y podamos disfrutar de su presencia gloriosa para siempre. Versículo 14. Mucha gente se jacta de hacer lo que quiere y de no ser borrego de ningún Dios según sus propias palabras, pero ellos serán hastiados de su camino. Habrá un momento en que, al igual que el autor de Eclesiastés, declararán que todo es vanidad, porque el único camino que nos lleva al contentamiento es creer y guardar la palabra de Dios, deleitarnos en vivir por fe en Jesucristo. Evangelio según Juan, capítulo 1. Este libro se inicia en la eternidad, mientras que los otros evangelios lo hacen en forma distinta. Por ejemplo, Mateo da inicio a su evangelio con la genealogía de Cristo y luego relata su nacimiento. El evangelio de Marcos parte con el ministerio de Juan el Bautista y cuando Cristo hace su primera aparición. Por otro lado, Lucas hace una mención al nacimiento de Cristo refiriéndose a la anunciación de María y la niñez de Jesús. Sin embargo, el evangelio de Juan inicia en la eternidad, diciendo: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Además, prosigue afirmando expresamente cómo Cristo es Dios con mucha claridad y asertividad. Hace un paralelo con Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan nos habla de en el principio era el verbo, es decir, cuando fueron creadas todas las cosas ya existía el verbo. Ese es el sentido de la declaración. ¿A qué se refiere con verbo? Era un término del latín que significa palabra, y en el original griego el término es logos, que significa también palabra, pero al mismo tiempo razonamiento y pensamiento. Por tanto, Cristo es la palabra de Dios que se hizo hombre y que habita entre nosotros, pero teniendo en cuenta también esas otras acepciones. Se declara a su vez que todo fue creado por Cristo, y no hay razón para pensar que Él fue creado, pues dice en el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, todo lo que ha sido creado lo fue por medio de Cristo, posicionando a Cristo como fuera de las cosas creadas. De hecho, Él fue el creador de todas las cosas precisamente. En el versículo 4 señala, en Él estaba la vida. Solo en Dios está la vida en un sentido originario. Todo lo que es creado tiene vida en un sentido delegado, es decir, recibe la vida de Dios, pero solo
Solo en Dios se puede decir que está la vida. Desde el versículo 6 hay una pausa para referirse a Juan el Bautista, señalándolo como un hombre enviado de Dios. Dice: este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. En pasajes posteriores se profundiza acerca de la identidad de este Juan. Se habla de Cristo como quien es la vida, quien estaba en el principio, quien es la palabra de Dios y creador de todas las cosas. También como quien es la luz verdadera que viene al mundo, porque el mundo está en tinieblas bajo el pecado. A pesar de que Cristo antes de venir ya estaba en el mundo, pues Dios es omnipresente, y también a pesar de que Él hizo el mundo, cuando se hizo hombre, el mundo no le conoció. Esta expresión está jugando con los sentidos de la palabra mundo. Por una parte, entendiéndola como el planeta, es decir, como la creación material, y por otra parte, como quienes habitan en el mundo y conforman el sistema humano llamado de esa manera. Dice en el versículo 11: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ese motivo va a cruzar todo el Evangelio. Nos muestra cómo Cristo se manifiesta ante aquel pueblo que debía recibirlo, pero ese mismo pueblo no lo recibió. Constantemente se da esta dinámica en el Evangelio de Juan, donde Cristo se hace presente, se manifiesta y el mundo lo rechaza. Pero también están los que él menciona en el versículo 12, aquellos que le reciben, y sobre ellos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, ser hijos de Dios es algo que se logra mediante la fe. Pero también vemos que no es algo universal. No todos los hombres son hijos de Dios, como creen muchos, en especial los que no conocen la Biblia. Ellos señalan que todos somos hijos de Dios, toda la humanidad. Y si bien es cierto que todos somos creados por Dios, no todos somos sus hijos en este sentido, porque la forma de ser hechos hijos de Dios es por la fe, como enseña claramente este pasaje. No tiene que ver con el linaje sanguíneo, es decir, no por ser hijo de un cristiano ni de alguien que fue salvo, alguien es hecho hijo de Dios. Tampoco por el hecho de decidirlo, simplemente porque nuestra voluntad está bajo el pecado, sino por el hecho de nacer de Dios, como lo afirma el versículo 13. Son aquellos que nacen de Él los que pueden ser llamados sus hijos, y esto en un sentido espiritual. El versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, es decir, aquella palabra de Dios fue hecha hombre, fue hecha humanidad y habitó entre nosotros. La palabra habitó es literalmente tabernaculizó, hizo su tienda, su tabernáculo entre nosotros. En ese mismo versículo, Juan afirma: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y de esa llenura de gracia y de verdad, de esa plenitud de Dios, añade que tomamos todos y gracia sobre gracia en el versículo 16. El Señor vino lleno de gracia y verdad para hacernos a nosotros también llenos de esas excelencias, resaltando y gracia sobre gracia, es decir, es algo que sobreabunda. En el versículo 17 podemos observar un contraste entre el antiguo y el nuevo pacto. Dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esto significa que por Moisés sabemos que estamos condenados bajo el pecado y necesitamos un Salvador, y por Cristo sabemos que en Él vino la gracia de Dios y la verdad. Esto no quiere decir que Moisés haya mentido, sino que aquello que en Moisés solo era una sombra o un anticipo, en Cristo fue manifestado como realidad definitiva. Por consiguiente, es el Hijo quien da a conocer al Padre, el único camino para poder llegar a Él, y Él es quien nos dice todo lo que el Padre quiso que nos enseñara. Solo podemos conocer a Dios hasta donde Él se da a conocer. Dios es infinito y absoluto, nosotros somos seres limitados y además estamos bajo el pecado, por lo que solo podemos conocer a Dios hasta donde Él se revela, y Él lo hace por medio de Jesucristo. Los primeros 18 versículos del Evangelio de Juan constituyen una especie de prólogo, una introducción a todo lo que seguirá del resto del Evangelio, pero a la vez, en esta porción de la palabra, está contenida una teología muy profunda. Podrían escribirse numerosos tomos de teología de Jesús a partir de estos 18 versículos, abarcando su obra, entendiéndolo como Dios mismo y como parte de la Trinidad. Desde el versículo 19 aparece en escena Juan el Bautista. Según palabras del mismo Jesús, fue el mayor de los que han nacido de mujer. Por lo mismo, dado que él era un hombre íntegro, justo, lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, algunos comenzaron a pensar que él podía ser el Cristo, el profeta. Cuando se habla de el profeta, se refiere a aquel anunciado en Deuteronomio capítulo 18, cuando se dijo que vendría un profeta como Moisés y que a él debíamos oír. Esta promesa fue un anticipo, una profecía que se refería a Cristo. Él es el gran profeta prometido. Sin embargo, Juan el Bautista aclaró que él no era ninguna de estas cosas, sino que dijo en el versículo 23: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, tal como se menciona en Isaías 43. Juan el Bautista también estaba profetizado, pero a él se le anunciaba como aquel que venía a preparar el camino para la venida del Mesías. Juan declaró que él bautizaba con agua, pero que después de él vendría alguien que era al mismo tiempo antes de él, haciendo un juego de palabras, pues Jesús aparece en su ministerio público después de que Juan el Bautista ya estaba ejerciendo el suyo, pero al decir que es antes que él se refiere a que lo es tanto en autoridad como en existencia. Jesús es anterior a Juan el Bautista porque Jesús es eterno, está desde el principio, desde la eternidad, como inicia diciendo este mismo Evangelio. En el versículo 27 Juan añade: yo no soy digno de desatar la correa del calzado. El principio para ser grande en el reino de los cielos es reconocer que somos el menor y que estamos debajo de Dios, infinitamente bajo Él.
Necesitamos su gracia y su obra en nosotros. Juan el Bautista reconoció que Cristo era infinitamente superior a él y que él era verdaderamente el Cristo. De hecho, posteriormente se muestra cómo anuncia Jesús y cómo su ministerio completo giró en torno a esa proclamación. Nuestra vida debe girar completamente alrededor de Jesús, nuestro Señor y Salvador, quien es la luz y ha venido para darnos vida.